¿Qué fue lo que pasó para que te salieras de una relación? Historia 1. Todo empezó con una lista de cosas aparentemente sin importancia. Era un juego que solíamos hacer, dime tus 3 cosas favoritas de hoy. Yo lo veía como una forma tierna de conocernos mejor. Pero un día, sin que yo lo supiera, el juego cambió. ¿Qué es lo que más odias que alguien haga?, me preguntó una tarde mientras veíamos una película. Pensé que estaba aburrido y respondí sin pensar mucho, que alguien ignore mis mensajes, que me mientan o que me hagan sentir invisible. Sonrió. Interesante, murmuró. Al principio, nuestra relación era increíble. Siempre atento, siempre el primero en disculparse si algo iba mal. Pero, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Dejaba mis mensajes en visto durante horas, incluso días. Cuando le preguntaba, decía que estaba ocupado. ¿Qué más esperas? No puedo estar pegado al teléfono, respondía, como si yo fuera la que pedía demasiado. Después vinieron las mentiras. Pequeñas cosas al principio, decía que había ido al gimnasio cuando en realidad se había quedado en casa. Luego mentiras más grandes, como inventar reuniones con amigos que nunca sucedieron. Yo quería confiar en él, así que me convencía de que eran malentendidos. La gota que colmó el vaso llegó cuando me ignoró completamente durante una cena con sus amigos. Literalmente, me trató como si no estuviera ahí. Cada vez que intentaba unirme a la conversación, me interrumpía o hablaba encima de mí. Salí de ahí sintiéndome como una sombra, invisible e insignificante. Esa noche, mientras discutíamos, algo en su expresión cambió. Me miró y dijo, sin ningún rastro de emoción, es curioso, ¿no? Dijiste que estas eran las cosas que más odiabas. Y mírate ahora. En ese momento lo entendí todo. Había estado utilizando esa lista para jugar conmigo. No era casualidad que cada cosa que hacía me golpeara exactamente donde más dolía. Lo había planeado. Me fui esa misma noche. Lo bloqueé de todas partes, pero aún hoy tengo pesadillas sobre su sonrisa mientras me decía esas palabras. Aprendí una lección importante: si alguien se interesa demasiado en tus inseguridades, puede que no sea porque quiera ayudarte a superarlas, sino porque planea usarlas en tu contra. Historia 2. Era mi primera relación seria después de la universidad. Ella era hermosa, inteligente y parecía tener una vida perfecta. Todo iba bien al principio, citas, viajes y un montón de momentos felices. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar un patrón extraño: siempre sentía que tenía que ganarme su amor. Al principio, pensé que era una forma de demostrar que realmente me importaba. Pero después, las pruebas empezaron a volverse más complicadas. Si olvidaba un pequeño detalle, como el color de una blusa que ella me había mencionado en una conversación, me daba el silencio tratamiento. Si no la llamaba a la hora exacta en la que ella lo esperaba, se volvía fría y distante. La situación empeoró cuando comenzó a manipular mis emociones. Decía cosas como, si realmente me amaras, sabrías lo que quiero sin que te lo diga. Cada vez que me sentía culpable por algo que ni siquiera sabía que había hecho mal, ella ganaba poder sobre mí. Finalmente, después de meses de altibajos emocionales, me di cuenta de lo que estaba pasando: estaba atrapado en un ciclo donde siempre tenía que probar mi valía. Un día, mientras pensaba en todo lo que había vivido con ella, me di cuenta de que todo había sido un juego para ella, y que no me amaba de la forma que yo la amaba. Terminé la relación, aunque no fue fácil. Todavía siento los efectos de esa manipulación, pero ahora sé lo importante que es estar con alguien que te ame sin hacerte sentir que debes ganártelo cada día. Historia 3. Al principio parecía todo tan perfecto. Él era atento, dulce y siempre decía las palabras correctas. Siempre estaba allí cuando lo necesitaba, o al menos eso pensaba. Rápidamente nos volvimos inseparables, pero a medida que pasaba el tiempo, las pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Lo primero que noté fue que se volvía celoso muy fácilmente. Si me encontraba con un amigo o si un chico me hablaba en público, podía ver cómo se tensaba y su actitud cambiaba. Al principio, pensé que era solo porque le importaba mucho, pero pronto se volvió un problema. Me empezó a decir con quién podía y no podía hablar. Las reglas se fueron sumando: no salgas sola de noche, no te vistas de esa forma, no me hables de esos chicos. Y lo peor, siempre me decía que era por mi bien. Con el tiempo,
me di cuenta de que no era amor, era control. Él quería ser el centro de mi vida y me manipulaba haciéndome sentir culpable por tener una vida fuera de nuestra relación. La gota que colmó el vaso fue cuando me prohibió aceptar un trabajo en otra ciudad, diciéndome que me necesitaba aquí. Me hizo sentir que no era una opción, sino una obligación quedarme, y que mis sueños no eran tan importantes como los suyos. Finalmente, después de una discusión enorme, entendí que tenía que liberarme. Romper con él fue lo más difícil que he hecho, pero también lo más liberador. Ahora, miro hacia atrás y me doy cuenta de cuánto me había perdido a mí misma mientras estaba con él. Historia 4. Nunca imaginé que estaría en una relación con un narcisista, pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Al principio, todo era fascinante. Él era encantador, hablaba de sí mismo como si fuera el centro del universo, pero yo pensaba que era solo confianza. Me sentí atraída por esa seguridad en sí mismo, por esa habilidad para hacer que todo girara a su alrededor. Pero pronto empecé a notar que no había lugar para mis opiniones. Cada vez que mencionaba algo que me molestaba o que quería hacer, él lo cambiaba a algo sobre él. Si no estaba de acuerdo con él, me llamaba demasiado sensible o egoísta. Lo peor de todo fue cuando empezó a menospreciarme en público, haciendo bromas a mi costa o ignorando mis logros. Cada vez que algo no salía como él quería, encontraba la forma de culparme a mí. Si no le gustaba algo que había hecho, me hacía sentir como si fuera responsable de su malestar. Me convenció de que todo lo que salía mal en su vida era culpa mía, hasta que terminé creyéndolo. Fue un proceso largo, pero finalmente logré salir de la relación. Durante mucho tiempo sentí que había algo mal conmigo, pero ahora sé que solo estaba atrapada en un ciclo de manipulación. Después de dejarlo, aprendí que el amor no debería ser un juego de poder y que las relaciones deben ser equitativas, no dominadas por un solo lado. Historia 5. Conocí a Pablo durante un viaje de trabajo. Nos conocimos en una conferencia y, desde el principio, me impresionó su encanto. Era simpático, siempre tenía algo interesante que decir y me hacía sentir increíblemente especial. Durante las primeras semanas, todo parecía ir viento en popa. Nos escribíamos a todas horas, él me enviaba flores sin motivo, y organizaba cenas sorpresa que me dejaban sin palabras. Me hacía sentir que era la única persona que importaba en su vida. Todo fue bien hasta que un día, comenzó a ser un poco más posesivo. Al principio, me pareció tierno. ¿Por qué no me has llamado? ¿Estás ocupada? Estoy seguro de que estás con otra persona, me decía, pero lo decía en tono juguetón. Pensé que era una forma de coquetear, pero cada vez se volvía más constante. Me empezó a cuestionar sobre a quién estaba viendo, qué planes tenía, y no le gustaba nada cuando veía a mis amigos. Decía que no me cuidaban como él lo hacía. En una ocasión, tuve que ir a una fiesta con amigos y, aunque al principio dijo que estaría bien, me mandó mensajes durante toda la noche, preguntándome en qué parte de la fiesta estaba y con quién estaba. Cuando llegué a casa, se molestó porque no le había enviado una foto al llegar, aunque nunca me pidió una en las otras veces que salía sola. De alguna manera, me hizo sentir culpable por no haber pensado en él. Lo que realmente me abrió los ojos fue una noche cuando organizamos una cena. Después de que me disculpé por llegar 15 minutos tarde, él empezó a darme una charla sobre cómo, si realmente me importara, habría llegado a tiempo. Eso fue un punto de quiebre. Empecé a ver que no se trataba de ternura o celos, sino de control. La relación terminó de forma abrupta. Durante una discusión, me acusó de ser demasiado independiente y no saber lo que significa estar en una relación. Cuando traté de hablar de mis sentimientos, me llamó egoísta, diciéndome que todo lo que hacía era por mí. Estaba atrapada entre su amor posesivo y su incapacidad de aceptar mis límites. Finalmente, después de mucha reflexión, me di cuenta de que no estaba con la persona que me hacía sentir especial, sino con alguien que estaba controlando cada aspecto de mi vida. Historia 6. Mi historia con Andrés comenzó como un cuento de hadas. Nos conocimos en la universidad, y era el tipo de persona que siempre parecía tener la respuesta correcta para todo. Muy seguro de sí mismo, con un gran sentido del humor y una increíble capacidad para hacer que los demás se sintieran cómodos. Parecía tener todo bajo control. Yo me sentía afortunada de estar con alguien tan inteligente y carismático. Pero a medida que la relación avanzaba, me di cuenta de que las cosas no eran tan perfectas. Andrés tenía un temperamento explosivo.
A menudo se molestaba por cosas pequeñas, un comentario de un amigo, una broma que no le gustaba, o que no cumpliera con algún pequeño detalle que él consideraba importante. Al principio, pensaba que era algo pasajero, pero con el tiempo me di cuenta de que sus explosiones de ira eran cada vez más frecuentes. Lo que más me aterraba era su capacidad para hacerme sentir que todo era mi culpa. Si salíamos a una fiesta y no le gustaba que hablara con ciertos chicos, me hacía una escena en público. Si alguna vez no le respondía un mensaje de inmediato, me acusaba de no darme cuenta de lo que él realmente hacía por mí. La primera vez que le mencioné que no me sentía cómoda con su comportamiento, me dijo, si realmente me amaras, entenderías por qué soy así. Las cosas empeoraron cuando, durante una pelea, me empujó contra la pared. Era la primera vez que él levantaba la mano, pero me hizo sentir aterrada. Cuando lo confronté, me dijo que estaba demasiado sensible y que no había pasado nada. Traté de justificarlo, de pensar que había sido un accidente, pero algo dentro de mí me dijo que esto no era normal. La gota que colmó el vaso fue cuando empezó a decirme que no podía hablar con ciertos amigos, porque pensaba que ellos no tenían buenas intenciones. Me aislaba poco a poco de mi círculo de apoyo. Eventualmente, comencé a perderme a mí misma, a sentir que no podía ser quien realmente era. Decidí terminar la relación después de un largo periodo de inseguridad y miedo. Llamarlo relación tóxica no le hacía justicia a lo que realmente viví. Ahora, me siento agradecida de haberme liberado, pero aún me cuesta recordar esos momentos sin sentirme culpable por haber permitido tanto tiempo la manipulación. Historia 7. Tomás y yo comenzamos nuestra relación cuando yo tenía 22 años. Era todo lo que había estado buscando, atento, divertido, y con grandes planes para el futuro. Compartíamos muchos intereses, y rápidamente nos volvimos inseparables. Todo parecía perfecto hasta que me di cuenta de que no me estaba mostrando su verdadero yo. Durante los primeros meses, me di cuenta de que Tomás no quería hablar de su pasado. Siempre había algo que evitaba cuando tocábamos ciertos temas. Sin embargo, creí que era una cosa menor, algo que todos tenemos, así que nunca insistí. Después de un tiempo, empecé a notar inconsistencias en las historias que me contaba. En una ocasión, me contó que había vivido en otro país por un tiempo, pero cuando le pedí detalles, su historia cambió de repente. Otra vez, me mencionó un trabajo que tenía hace años, pero no podía darme ni un solo detalle sobre las personas con las que había trabajado. Finalmente, encontré algo extraño en su teléfono mientras revisaba una foto que me había mandado. Había un mensaje de un número desconocido con una foto de él y otra mujer. ¿Quién es esta?, le pregunté, y me respondió con evasivas. Me dijo que era solo una amiga de hace tiempo, pero la forma en que lo dijo no me convenció. Después de insistir, admitió que en realidad tenía otra relación paralela, que llevaba meses engañándome con otra mujer. Lo peor de todo fue que me hizo sentir culpable, diciéndome que era mi responsabilidad haber notado las señales. Si me hubieras prestado más atención, esto no habría pasado, dijo. La culpa fue tan abrumadora que me sentí completamente atrapada. Me manipuló emocionalmente, haciéndome creer que era mi error. Finalmente, tomé la difícil decisión de terminar con él, pero fue devastador. Años de mentiras, manipulaciones y engaños me dejaron exhausta. No solo perdí a alguien en quien confiaba, sino que también perdí mi autoestima. Aprendí de la peor manera que nunca debes ignorar las señales rojas, incluso cuando alguien te parece perfecto. Historia 8. Lo conocí en una fiesta, y desde el primer momento, Marcos me pareció perfecto. Era carismático, divertido, y me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Al principio, todo era increíble. Nos veíamos a menudo, me enviaba mensajes dulces todo el tiempo, y todo parecía tan fácil y natural. Pero pronto comencé a notar algo extraño, la forma en que me hablaba me hacía sentir que no tenía el control de mi vida. Al principio, lo dejé pasar. Comentarios como, ¿no te parece que deberías vestirte de otra manera?, o, tus amigas no son buena influencia para ti, me parecieron poco importantes. Después me empezó a decir que estaba haciendo demasiados planes sin él, que no le prestaba suficiente atención, que no me importaba nuestra relación. Me pedía estar con él más tiempo, sin darme espacio para respirar, pero me lo vendía como algo positivo. Te amo tanto que quiero estar contigo siempre, es lo mejor para nosotros, me decía. Todo empezó a volverse oscuro cuando comenzó a exigir más y más. Si un día no lo llamaba a la hora exacta,
me acusaba de no poner el mismo esfuerzo. Si me encontraba con amigos, me decía que me estaba alejando de él. Cada vez que yo trataba de hacer algo por mi cuenta, su respuesta era: si realmente me amaras, estarías aquí conmigo. Me estaba ahogando, pero no quería ver la verdad. La gota que colmó el vaso fue cuando me invitó a su casa y, sin razón alguna, comenzó a gritarme porque no me esforzaba en la relación. Me acusó de ser demasiado egoísta, me hizo sentir como si todo lo que hacía por él no fuera suficiente. Y al final, lo peor, me hizo creer que si me iba, sería la peor persona del mundo. Me estás dejando solo, me decía. Me sentí atrapada. Fue solo cuando me encontré llorando en mi coche, sintiendo que no sabía quién era realmente, que me di cuenta de lo que estaba pasando. Finalmente, me armé de valor y terminé la relación. Marcos intentó manipularme nuevamente, pero ya no podía seguir. Hoy en día, aún me cuesta aceptar lo fácil que es perderse en una relación que no es sana, pero sé que salir de allí fue lo mejor que pude hacer por mí misma. Historia 9. Cecilia era lo que siempre había buscado. Sabía exactamente lo que decía, tenía una mirada que podría derretir a cualquiera, y su sonrisa hacía que todo el mundo cayera a sus pies. Nuestra relación comenzó de manera perfecta. No había discusión, no había momentos incómodos. Se preocupaba por cada pequeño detalle, siempre sabía qué hacer para que me sintiera bien. Pero había algo en ella, algo que no entendía hasta mucho después. Al principio, todo estaba bien. Salíamos juntos, hacíamos planes, y sus mensajes constantes me hacían sentir especial. Me decía todo el tiempo que no podía vivir sin mí. A pesar de que sus comentarios parecían un poco excesivos, los aceptaba porque me hacía sentir que yo era la única que importaba en su mundo. Pero pronto, empecé a sentirme asfixiado. Cecilia comenzó a mostrarse celosa sin razón, y cada vez que mencionaba a mis amigas o cualquier otra mujer, se enfurecía. ¿Por qué tienes que hablar con ella?, me preguntaba con una sonrisa que ya no era tan cálida. Al principio, lo dejé pasar. Pensé que era normal, que cualquier persona que ama realmente se preocupa por lo que hace su pareja. Sin embargo, pronto me di cuenta de que me estaba controlando. Me pedía explicaciones por todo, si me veía hablar con un compañero de trabajo, me hacía preguntas como si hubiera cometido un delito. ¿Qué te dijo? ¿Por qué sonreíste tanto? Todo el tiempo me decía que no confiaba en nadie, solo en ella. Lo peor fue cuando comenzó a invalidar mis sentimientos. Si tenía una opinión diferente o algo que quería expresar, me decía: no tienes razón, yo sé lo que es mejor para los dos. Cada vez que trataba de hablar de mis preocupaciones, me decía que estaba exagerando. Estás demasiado sensible, no te preocupes tanto. Yo solo hago lo que es mejor para nosotros. Pero lo que hacía realmente era manipularme para que creyera que yo no tenía valor, que todo lo que pensaba era incorrecto. La última vez que discutimos fue la gota que colmó el vaso. Me hizo sentir tan insignificante que me caí al suelo, llorando sin control. Su respuesta fue simple: si realmente me amaras, no estarías llorando por esto. Fue entonces cuando supe que no podía seguir en una relación donde mi bienestar emocional era una mercancía barata. Terminamos, pero Cecilia aún trató de manipularme por semanas, enviándome mensajes diciendo que lo lamentaba, que estaba equivocada, y que yo la había obligado a comportarse de esa manera. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, finalmente corté toda comunicación. A pesar de todo lo que me hizo, sé que fue una lección dolorosa, pero ahora soy mucho más fuerte y consciente de lo que una relación saludable debe ser. Historia 10. Desde que conocí a Diego, me sentí como si todo encajara. Nos conocimos en un café, y esa misma tarde ya sentía que tenía una conexión increíble con él. Me trataba como si fuera la persona más importante en el mundo. Me escribía constantemente, me llamaba sin motivo alguno solo para escuchar mi voz, y me decía que me amaba más de lo que había amado a nadie. Parecía tan genuino, tan profundo. Durante los primeros meses, todo fue de ensueño. Pero pronto, noté que había algo extraño en sus actitudes. A medida que la relación avanzaba, empezó a marcar el ritmo de todo lo que hacíamos. Al principio, me pareció tierno que se interesara tanto por mis actividades, pero pronto se convirtió en una vigilancia constante. Me decía cosas como: no me gusta que hables con ese chico, parece interesado en ti, o ¿por qué no me dices dónde estás? No confío en él. Siempre me hacía sentir que los demás no tenían buenas intenciones conmigo,
y me convencía de que solo él sabía lo que era mejor para mí. Con el tiempo, me fue aislando de mis amigos. Cuando salía a ver a alguien sin él, me enviaba mensajes diciendo que me extrañaba demasiado, y que preferiría que me quedara en casa. Si le pedía tiempo para mí, él lo interpretaba como un rechazo. ¿Por qué no me quieres ver más?, me preguntaba. Me hacía sentir como si no fuera suficiente para él, pero al mismo tiempo, me envolvía en su control tan cuidadosamente que no podía ver lo que estaba pasando. Lo peor fue cuando me di cuenta de que sus demandas no solo se trataban de mi tiempo. Se convirtió en algo mucho más profundo, algo que ni yo misma entendía, me estaba manipulando emocionalmente. Me decía que no podía estar sin él, que si me alejaba de él, nadie más me querría. Las inseguridades que me provocaba me hacían sentir completamente dependiente de su aprobación. Fue después de un gran episodio de celos, cuando me acusó de engañarlo sin razón, que entendí que debía salir de esa relación. Me di cuenta de que el amor no puede estar basado en control y desconfianza. Cuando le dije que necesitaba un tiempo, reaccionó con furia, diciéndome que no entendía por qué lo hacía si me amaba tanto. Fue la última vez que lo vi. Aunque me costó, ahora sé que es mejor estar sola que vivir bajo su control. Historia 11. Hace años, conocí a Sofía. Ella era mi amiga, mi confidente, y la persona en la que más confiaba. Nuestra amistad fue única, compartíamos todo, desde secretos hasta sueños. Siempre fue la persona que me entendía sin necesidad de palabras. Pero algo cambió cuando nos enamoramos. La línea entre la amistad y el amor se volvió borrosa, y antes de que pudiera darme cuenta, estábamos en una relación. Fue hermoso al principio. Nos prometimos que nunca nos dejaríamos, que todo lo que pasáramos juntos sería para siempre. Pero la vida, como suele ser, no siempre es tan simple. A medida que el tiempo pasaba, Sofía empezó a cambiar. Se alejó poco a poco, no por otra persona, sino por su propia lucha interna. Luchaba con inseguridades, con el miedo a no ser suficiente. Me decía que yo merecía algo mejor, que ella no podía darme lo que yo necesitaba. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre nuestras preocupaciones, me decía que todo estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Finalmente, un día, ella me dijo que necesitaba encontrarse a sí misma, y que no podía seguir con la relación. Me pidió que entendiera su decisión, que no me odiaba, pero que no podía seguir siendo la persona que yo esperaba que fuera. Fue una de las decisiones más dolorosas de mi vida, pero la respeté, aunque mi corazón se rompía. Lo más triste fue que nunca supimos cómo despedirnos. Nunca hubo una última conversación sincera, solo palabras vacías y promesas rotas. Cuando se fue, sentí que había perdido una parte de mí. A veces, todavía pienso en lo que pudimos haber sido, pero sé que algunas personas no están destinadas a permanecer en nuestras vidas. A pesar de todo el amor que compartimos, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, y aunque sigo adelante, siempre llevaré la huella de esa promesa rota en el fondo de mi alma. Historia 12. Conocí a Carmen en la universidad, y todo parecía de ensueño al principio. Era encantadora, divertida, y siempre estaba dispuesta a escuchar. Me hacía sentir que yo era su prioridad número 1. Pero después de un tiempo, comenzó a cambiar. Cada vez que yo tenía una opinión o quería hacer algo por mí mismo, ella lo veía como una amenaza. Me decía cosas como, eres demasiado egocéntrico, o no piensas en nosotros. A medida que pasó el tiempo, su comportamiento se volvió cada vez más controlador y manipulador. Carmen nunca quería que saliera con amigos o hiciera cosas por mi cuenta. Si alguna vez me encontraba con alguien sin ella, reaccionaba de una forma exagerada, y me hacía sentir culpable. Si trataba de hablar de mis preocupaciones, siempre encontraba una forma de girarlo hacia mí. No puedes simplemente aceptarme como soy, me decía, como si yo no estuviera cumpliendo su definición de amor. Lo peor fue cuando descubrí que tenía una relación paralela. Me mintió durante meses, haciéndome sentir como si yo estuviera imaginando problemas donde no los había. Pero una vez que confronté a Carmen, su respuesta fue simple, no es gran cosa, todos cometen errores. Finalmente, entendí que no podía seguir adelante con alguien que nunca fue quien dijo ser. Historia 13. Conocí a Laura cuando ambos comenzábamos a salir de la universidad. Era la chica, cool, la que todos admiraban. Al principio, todo fue perfecto. Me hacía sentir que era su héroe personal, me decía, eres tan guapo, a cada rato, aunque, en realidad,
mi corte de cabello estaba en fase de crecimiento y aún parecía una mezcla entre un pingüino y un chihuahua. Pero a medida que avanzaba la relación, algo extraño comenzó a suceder. Laura tenía un hobby que no me mencionó en los primeros meses, el espionaje. No lo supe hasta que un día, estaba en casa, tranquilo, mirando Netflix, cuando recibí una notificación en mi teléfono: alguien se ha conectado a tu cuenta de Spotify desde otro dispositivo. Yo, pensando que era un error, ignoro la notificación. Pero Laura, en ese momento, me mira con una expresión sospechosa y me dice: ¿sabías que te gusta mucho la música de tu ex? Y ahí fue cuando todo hizo clic. Resulta que Laura había instalado un software en mi teléfono, sin que yo lo supiera, claro, que le permitía ver todo lo que hacía. Mis mensajes, mis llamadas, mi búsqueda en Google, todo. ¿Sabías que Google sabe que busqué cómo hacer que mi relación no termine? Ahora ya lo sé. La gota que colmó el vaso fue cuando un día me acusó de mentirle sobre mi vida social. Sé que fuiste a esa fiesta con Ana, ¿por qué no me dijiste? Yo estaba en shock. Ana era mi amiga de toda la vida, pero claro, en la mente de Laura, cada mujer que se cruzara en mi camino pasaba a ser una sospechosa en el caso: ¿quién quiere robarme a mi novio? Así que, después de una investigación profunda que incluía revisar mis redes sociales, preguntarme sobre todas mis interacciones y revisar la ropa que usaba, para asegurarse de que no estaba flirteando, decidí que ya era suficiente. Rompí con ella, y me bloqueó en todos los sentidos posibles, hasta en LinkedIn. Lo único que me sorprendió fue que no haya empezado a enviarme cartas con tinta invisible. Historia 14. Luis era encantador, al principio. Me hacía sentir como si mi vida no fuera completa sin él. Durante los primeros meses, todo parecía un sueño. Teníamos citas románticas, salíamos a cenar, y me llamaba mi sol. Pensaba: vaya, este es el tipo de romance que las películas de Disney no cuentan. Pero después de un tiempo, comencé a darme cuenta de que estaba atrapada en su mundo. Luis tenía la extraña costumbre de hacer que cada cosa que hacía fuera sobre él. Si salíamos y me reía con alguien más, él se ponía celoso. Si me encontraba con un amigo por accidente, me llamaba enferma mental por no haberle contado que lo vería. Es que si no me cuentas todo, ¿en qué quedamos?, me decía con cara de pena, como si me hubiera traicionado. Mi día a día se convirtió en un juego de ¿qué no debo hacer para no hacerle daño a su ego? Lo peor fue cuando comenzó a insinuar que nuestra relación no era lo suficientemente importante si no vivíamos juntos. Me decía: si realmente quieres estar conmigo, tenemos que vivir juntos, es lo que hacen las parejas de verdad. Yo pensaba, ¿qué? Acabo de aprender a lavar mi ropa y ahora tengo que mudarme a tu casa con tu colección de figuras de Star Wars que no conocía. Un día, después de una discusión sobre qué tipo de pan deberíamos comprar, sí, ese fue el tema, finalmente lo dejé. Luis trató de convencerme con todo tipo de promesas, pero, sinceramente, había alcanzado el límite. No podía más. Decidí seguir con mi vida, y aunque me costó, hoy soy mucho más feliz y libre, aunque todavía miro las estanterías de pan con un poco de miedo. Historia 15. Cuando la conocí ella era divertida, vivaz y parecía tener la vida resuelta. Estábamos en la misma clase de literatura, y siempre se sentaba a mi lado, haciendo comentarios ingeniosos. Nos hicimos buenos amigos y, sin darme cuenta, me enamoré de ella. Lo que comenzó como una amistad casual se convirtió rápidamente en una relación un tanto peculiar. Al principio, todo parecía genial. Salíamos a cenar, íbamos al cine, pero luego las cosas empezaron a tomar un giro raro. Ana tenía la costumbre de hablar durante horas sobre sus problemas familiares, sus inseguridades y las discusiones que había tenido con su exnovio. No me malinterpreten, todos necesitamos desahogarnos, pero después de 3 horas hablando sobre sus padres, comencé a sentirme más como su terapeuta que como su pareja. Cada vez que me sentía un poco agotado o quería hablar sobre mis propios problemas, ella me decía: oh, pero lo tuyo no es tan grave, déjame contarte lo que me pasó. Oh, claro. ¿Cómo no me di cuenta de que lo mío no valía la pena? Es solo que ella necesitaba que la escuchara 24/7. Eventualmente, llegué a la conclusión de que estaba en una relación con una persona que necesitaba un psicólogo más que un novio. Terminé la relación, y lo que más me sorprendió fue que no solo me bloqueó en todos lados, sino que también me dejó una terapia de despedida por mensaje de texto. Gracias, Ana,
por el tiempo que pasé en tus sesiones emocionales, aunque no me hayas cobrado. Historia 16. Al principio, José parecía ser el chico perfecto. Me mandaba mensajes como, buenos días, mi amor, todos los días, me preparaba café y era la definición de caballerosidad. Me sentía como en una película romántica, como si estuviéramos escribiendo nuestra propia historia de amor perfecta. Pero pronto me di cuenta de que José no solo estaba escribiendo su historia de amor, sino que estaba escribiendo una telenovela de 300 episodios. Cada vez que algo no salía como él quería, José se convertía en un drama andante. Si olvidaba contestar un mensaje de texto, me llamaba llorando, y con llorando, me refiero a que podía escucharse su respiración agitada al teléfono como si estuviera a punto de perder una batalla épica. ¿Por qué no me contestaste? ¿Qué he hecho mal?, me decía entre sollozos. Y yo solo quería decirle que, bueno, estaba en una reunión y no tenía tiempo para responder mensajes de texto sobre cómo, mi alma gemela, se sentía abandonada por 5 minutos. El colmo fue cuando, en una reunión con amigos, José se levantó de repente, me miró fijamente y dijo, creo que esto no está funcionando. No soy suficiente para ti, ¿verdad? Todos se quedaron en silencio, esperando una reacción épica, pero yo no sabía si debería responder con un discurso dramático o solo decirle, José, en serio, estamos viendo una película de Marvel, no la última temporada de La Usurpadora. Finalmente, después de un mes de telenovela, le dije, José, no eres un mal tipo, pero eres un protagonista de drama, y yo solo quiero ser la espectadora tranquila de mi vida. Él me miró con ojos de tristeza y dijo, entiendo, tú no puedes manejar mi intensidad. Yo, sin pensarlo mucho, respondí, no es que no pueda manejar tu intensidad, José, es que me hace sentir como si estuviera en una temporada de La Rosa de Guadalupe.